excelentísimo magíster ingeniero José Antonio Zavala Guevara. En esta ocasión vamos a sustentar nuestro trabajo titulado Tasa de incidencia de apendicitis aguda por cada 100.000 habitantes en Alemania durante el periodo 2010 al 2017. Eh, por los estudiantes, quien habla, Daniel Fernando Caballero Jalanoca, 2023-124007, y Henry Alexandro Huayna Condori, mi compañero, 2026-123004. Le doy la palabra al compañero. Bueno, entonces, como ya escucharon, nuestro trabajo se llama y se titula Tasa de incidencia de apendicitis aguda por cada 100.000 habitantes de Alemania durante el periodo de 2010 a 2017. Y como todo trabajo de investigación, tenemos una descripción del problema. Y en esta detallamos lo que es el apéndice. El apéndice, básicamente, más que en el apéndice, vamos a hablar del apéndice vermiforme, del apendicitis y de las complicaciones que este causa. Porque la apendicitis aguda es una emergencia quirúrgica. Y no solo eso, sino es la emergencia quirúrgica más frecuente en los establecimientos de salud en nuestro país. Pero ojo, no solo en nuestro país, sino que también en Europa Occidental. Y pues hemos visto e investigado que de todos los países de Europa Occidental, el que más frecuenta esta emergencia quirúrgica es justamente Alemania. Y por eso es que tenemos a Alemania como nuestro grupo muestral. Y pues como todo trabajo de investigación, también tenemos preguntas de investigación. En este caso tenemos una pregunta general que nos dice, ¿cómo puede aplicarse la matemática básica para analizar e interpretar la tasa de incidencia de apendicitis aguda por cada 100.000 habitantes hospitalizados en Alemania, pues en el periodo de 2010 a 2017? Esa es nuestra pregunta general. También tenemos preguntas específicas que nos dicen qué referencias bibliográficas sustentan el análisis de la tasa de incidencia de apendicitis aguda por cada 100.000 habitantes de Alemania en el periodo de 2010 a 2017. También cómo vamos a realizar la recolección de esa información, cómo vamos a organizarla mediante datos, mediante esquemas, mediante matrices, etcétera, y cómo se puede establecer esta relación. Una relación, cómo se puede establecer una función entre la tasa de incidencia de apendicitis aguda en Alemania en el mismo periodo, 2010 a 2017. Y pues claro, tenemos objetivos. Nuestro objetivo general es determinar el comportamiento de la tasa de incidencia de apendicitis aguda en Alemania durante el periodo de 2010 a 2017 a través de modelos matemáticos lineales. Y claro, también tenemos como objetivo identificar y seleccionar las referencias bibliográficas, claro, también determinar la recolección de datos mediante listas, registros elaborados y organizar estos datos. ¿Ok? Siguiendo con esta charla, pues tenemos que vamos a hablar ahora del marco teórico, porque hemos visto que vamos a realizar toda una investigación sobre la apendicitis aguda, pero lo que en sí queremos es organizar todos estos datos para relacionarlos justamente con la materia a la que responde, que es la matemática básica, que es este curso. Y pues como marco teórico vamos a hacernos uso de herramientas, de cursos, del temas del temario de nuestro sílabo, lógica proposicional. La lógica proposicional nos va a hacer mucha ayuda para llegar a conclusiones verídicas y reforzadas matemáticamente. Puedes decir que vamos a juntar dos premisas, les vamos a asignar un valor de verdad o falsedad y mediante ello vamos a poder determinar diferentes conclusiones. Y claro, también nos vamos a apoyar de la teoría de conjuntos, que van a ser una de las más importantes, porque si vamos a hacer una función, tenemos que buscar las variables a las que van a responder esas funciones, y pues si vamos a buscar una función, tenemos también que buscar patrones, y si queremos hallar la relación, justamente para ello nos va a servir los conjuntos. Cada uno de los elementos va a tener un patrón característico y los vamos a agrupar. No ajeno a ello, también vamos a hacer utilización de los números reales, porque todos los números que les vamos a expresar van a estar en la recta de los reales y mediante ellos vamos a poder realizar procedimientos tales como las ecuaciones y las inecuaciones, para así de este modo hallar variables e incógnitas que posiblemente nosotros en nuestra investigación veamos que hayan huecos, ¿verdad? Y pues estas herramientas nos van a ser de mucha utilidad. Y pues aquí estamos con la estrella de la noche, las funciones y las relaciones, ¿ok? Funciones. ¿Qué es una función? Pues es una relación matemática donde a cada elemento de un dominio le corresponde un elemento de un codominio, ¿ok? Clave para modelar y predecir procesos biológicos y sanitarios. A lo largo de la experimentación vamos a ver que luego van a ver del mismo modo como aquí nos dice la predicción de procesos biológicos y sanitarios, vamos a predecir cómo la tasa de apendicitis aguda se va a dar en Alemania, en el periodo que ya hemos mencionado antes. Relaciones, asociación libre entre elementos de dos conjuntos. A diferencia de las funciones, un elemento de un dominio puede vincularse con varios de un codominio. Entonces, eso sería un breve marco teórico de las herramientas que vamos a utilizar para esta investigación, claro, sustentándolo en las matemáticas.
Ahora, una metodología. Pues tenemos una metodología muy específica, porque nuestra investigación es de tipo documental, es decir, que nada de esto es realizado por nosotros, sino que todo lo hemos recolectado de fuentes verídicas de los lugares al que estamos atendiendo, porque estamos hablando de Alemania, tenemos que buscar fuentes bibliográficas confiables de Alemania. Es decir, que la investigación se desarrolló mediante un modelo, un diseño no experimental, de tipo documental, ¿ok? El procedimiento inició con la búsqueda y selección de artículos científicos documentados e institucionales y bases de datos oficiales. Posteriormente, las fuentes fueron revisadas y comparadas. Entonces, esa fue nuestra metodología. Como primer ejercicio tenemos la lógica proposicional y pues para ello vamos a realizar anteriormente ya hemos dicho que teníamos diferentes fuentes y pues con ello tenemos que relacionarlas y pues con la lógica proposicional nos va a ser muy útil eso y pues como ejemplo, acá tenemos un ejercicio muy básico de simple formalización, en el que una profesora y dos estudiantes les dan diferentes preposiciones para simplemente hallar una inferencia lógica. Un estudiante A que dice que existe una tendencia temporal de la incidencia de la apendicitis aguda, pero ¿qué dice un estudiante B? Que sí es posible describir el comportamiento de la incidencia, pero ojo, luego de realizar una investigación, ellos llegan a la conclusión de que en conclusión no existe. Pero ¿qué podemos concluir en este caso? Si se realizan inferencias lógicas, pues podríamos concluir que, en efecto, no es posible describir el comportamiento de la incidencia. Bien, continuando con la exposición, vamos con el apartado de ecuaciones. Para empezar, hemos escuchado el marco teórico, las ecuaciones, simplemente se utiliza una variable, puede ser x, y o cualquier letra aritmética. En este caso, el ejercicio 03, un docente de matemática, ingeniero Henry Belaunde, en simples palabras, implica que va a haber unos estudiantes, lo cual han hecho una tasa de incidencia de apendicitis aguda por cada 100.000 habitantes, registrada en Alemania durante el periodo de 2010 a 2017. De manera que los estudiantes deberán emplear uno de los valores de la tabla como dato numérico. Por su parte, vemos en el margen izquierdo la tabla como tal. Tenemos dos variables. Primero, el año, en un primer momento 2010 hasta el 2017. Y en segunda instancia, la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes. A su vez, tenemos la tabla, como también podemos apreciar gráficamente, y en el inciso 1 nos pide determinar el valor de x. Para ello, se tiene esta ecuación, x cubo menos 9x cuadrado más 26x más 107 igual a 139. Ahora, haciendo todo esto y aplicando Ruffini, el cual nos puede ayudar para factorizar, tenemos que aplicar el discriminante. Sí, este discriminante va a ser igual a b cuadrado menos 4ac, lo cual estos coeficientes provienen justamente de la ecuación cuadrática. Finalmente tenemos la única solución en este ejercicio igual a 2. Como también podemos apreciar en el apartado número 2, determinar el valor de b vendría a ser igual a 2 y 3, utilizando Ruffini y aplicando un discriminante, no habría valores sino para m menos 1 igual a 0, por lo tanto m es igual a 1. Pero ojo, eso no es lo que pide el problema, sino que pide hallar el valor final. El valor final es una expresión aritmética, el cual tiene x cubo más 3b menos 2m más 10. Finalmente, reemplazado todo eso y teniendo en cuenta que x igual a 2, b es igual a 2 y m es igual a 1, nuestra respuesta final sería igual a 22. La C de Cristo. Listo. Y por su parte tenemos el siguiente apartado, que es 3.2.4, que son los intervalos. En estos intervalos se hizo un desarrollo de la investigación, el cual se propone, según el área de bioestadística, se propone el siguiente modelo matemático. X más 3 partido X menos 1 mayor o igual a X menos 1 partido X menos 3. Ahora, se puede expresar como intervalo abierto A, B abierto, unión cerrado en C al infinito positivo abierto. Antes de remitir el informe de dirección del hospital, el asistente debe calcular el valor de C menos A más B, o sea, una expresión aritmética. De manera que, como podemos observar en el margen inferior izquierdo, tenemos X más 3 partido X menos 1, la misma expresión que estaba en la premisa, se va a pasar restando a ambos miembros, el cual vamos a factorizar y finalmente vamos a determinar los puntos críticos. Sí, los puntos críticos que nos van a servir para poder colocarlos en la recta numérica, el cual tenemos X igual a 5, X igual a 1 y X igual a 3. De manera que tenemos de derecha a izquierda, más, menos, más, menos. Estas son regiones numéricas. Ahora, como toda esta expresión va a ser mayor o igual a 0, implica que tenemos que escoger los intervalos que son positivos. Por tanto, nuestro conjunto de solución sería abierto en 1, abierto en 3, cerrado en 5 al infinito positivo. Finalmente nos pide calcular el valor de C, el cual es 5, el valor de A más B, A es igual a 1, B es igual a 3. Finalmente tengo 5 menos 4, por lo tanto es 1 la alternativa B.
En funciones, recordemos que funciones funciona como una caja. Tú le pones una caja a algo y te va a botar Y. Por ejemplo, si yo le pongo el valor de X para 2010, me da aproximadamente, como podemos observar, 142.81. Entonces, en este caso de las funciones, se hizo durante una clase de matemática una función y el ingeniero nos dio una gráfica, la cual pueden observar ustedes en esta diapositiva. Ahora, se pide determinar cuatro cosas. ¿Cuáles son esas cuatro cosas? Dominio de f de x, rango de f de x, la pendiente, interpretar la pendiente y qué sería r cuadrado. Recordemos que r cuadrado en estadística significa coeficiente de determinación. O el r cuadrado también es considerado como el coeficiente de Pearson. Pero aquí en matemática básica, en este curso de primer semestre de la Escuela Profesional de Medicina Humana, vamos a recordar como nivel de confianza. Lo vamos a llamar así. Ahora bien, tenemos la función, la cual en las ordenadas, en el eje Y, tenemos la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes, versus el eje X de las abscisas, periodo años, en cual la tabla había mostrado justamente de los periodos 2010 al 2017. Ahora, en la solución del dominio de f para determinar esto, simplemente son los valores que puede tomar x, ya que el dominio de f de x es igual a 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2017. Así que la respuesta sería cerrado, intervalo cerrado de 2010, intervalo cerrado 2017. En B dice determine el rango de f de la función correspondiente de dicho periodo. Para x es igual a 2010, tenemos que aplicar la función. Ahora, esta función que está representada como f de x igual a y es igual a menos 2.67 más 5.526.2, hay que reemplazar el valor de x. Ahora, el mínimo valor para x es 2010 y el máximo valor es 2017. Hagámoslo. Y finalmente, el rango de f va a estar en un intervalo cerrado de 124.06 a un intervalo cerrado de 142.81. En C, pregunta, ¿cuál es la función lineal de la forma? ¿No? Como fórmula general, y es igual a mx más b, donde m es la pendiente. Ahora, nosotros sí tenemos la pendiente, ya que la función en pendiente, m sería igual a menos 2.67. Cuando esto es negativo, 2 puntos menos 2.67 es negativo, es menor que 0, implica que la función sea decreciente. Por tanto, nuestra función de la tasa de incidencia versus el periodo en años es una función decreciente. Y como segunda instancia, por cada año 2.6786 unidades baja. Ahora, con respecto a R cuadrado, que es el nivel de confianza, el cual es un coeficiente igual a 0.92 por 76, se puede expresar en porcentaje, ya que equivale a 92.76%. Significa que el modelo lineal explica un nivel de confianza. Bastante seguro, bastante creíble, ya que este coeficiente se aproxima a 1, por tanto puede dar una mayor predicción y puede ser utilizado para futuras investigaciones. Sin embargo, cuando este R cuadrado es próximo a 0, no es tan favorable utilizar al menos esta función. En este caso, esta función, la cual tiene un nivel de confianza de 92%, sí es muy seguro y muy creíble. Ahora, el 7.24% restante se puede atribuir a ciertos factores que no han sido considerados, al menos en el modelo matemático. Vayamos también con los resultados. En este trabajo, la tasa de incidencia de apendicitis aguda por cada 100.000 habitantes en Alemania durante el periodo 2010-2017 se hizo una revisión de literatura, específicamente de la revista PubMed. ¿No? Se extrayó un artículo científico de PubMed justamente de la ciudad del país de Alemania, en Europa Occidental. Se seleccionó 16 referencias bibliográficas organizadas mediante tabla de registro de cuadros comparativos. Ahora, de acuerdo con el desarrollo de funciones, si bien esta función lineal obtenida representa adecuadamente la relación entre el tiempo y la tasa de incidencia de apendicitis aguda, la cual es igual, y es igual a menos 2.67 más 5.526.2, cuyo dominio corresponde al intervalo 2010 a 2017 y al rango aproximadamente de 124 a 142, como hemos podido calcular. Asimismo, esta pendiente implica que sea decreciente, por tanto, la función es decreciente. Si la pendiente es negativa, la función es decreciente. Si la pendiente es positiva, la función tiende a crecer hacia arriba. Finalmente, el análisis matemático nos bota un nivel de confianza del 92.76% de la variación de la tasa de incidencia, mientras que el 7.24 corresponde a variaciones que no han sido explicadas aún en este trabajo, en este modelo. En conjunto, estos resultados van a evidenciar que las herramientas de matemática básica permiten escribir y analizar el comportamiento de la tasa de incidencia mediante funciones lineales. Asimismo, se puede aplicar en la investigación médica en el Perú. Finalmente tenemos las conclusiones. Como conclusión general, hemos visto que sí hay un modelamiento exitoso, ya que se logró modelar con éxito la tasa de incidencia de apendicitis aguda en Alemania. Durante este periodo, mediante una función lineal, se hizo la revisión de la pendiente, se hizo la interpretación de la pendiente, también se evaluó el nivel de confianza, el cual es 0.9276, y demuestra sí o sí una utilidad práctica en la matemática para el análisis de datos de la salud. Ahora, se ha utilizado también la metodología rigurosa,
dado que la sistematización de la información basada en 16 referencias científicas y fichas de registro tabuladas en 2 tablas garantizó la confiabilidad y el orden de los datos utilizados en este análisis. Finalmente, gracias a la alta precisión y el ajuste de la matemática aplicada en las funciones, este modelo lineal se desarrolla por un excelente nivel de ajuste. Es decir, es muy predictivo, también se puede utilizar para siguientes investigaciones. Y tiene, por último, un valor interdisciplinario, ya que se aplicó muchos conceptos de la matemática. En nuestro sílabus, como sabrán, llevamos lógica proposicional, conjuntos, números reales y funciones y relaciones. Demuestra también que la matemática básica es una herramienta indispensable para describir fenómenos y tendencias en el área de medicina humana.